Vamos a hablar otra vez más acerca de animarnos, de continuar con las lecturas del año que hemos programado. Abby ha hecho un buen trabajo con diseñar todo eso, mejor dicho, de traducir lo que ya se había diseñado por el hermano Jacob Hutchins, el cual también llegó a predicar aquí una serie algunos 13 años atrás, 12 años atrás, no me acuerdo, pero están diseñados para poder acercarnos más a Jesús, pasar todo un año con Jesús y aprender más acerca de Él. Si necesitamos más o necesitamos copias sobre el plan de lectura, por favor háganos saber y podemos hacer llegar uno de esos en sus manos si requiere una de ellas o se lo podemos mandar por correo electrónico. No dejen de leer sobre nuestro Salvador. Para nosotros Jesús es el todo, ¿verdad? Jesús es la figura histórica más conocida en todo el mundo, hasta el punto que llega a ser mencionado Jesús en las tres más grandes religiones en todo el mundo. ¿Sí sabían eso? El cristianismo, obviamente, ¿verdad? Y luego el judaísmo. Y el tercero, el Islam. Esas son las tres religiones más grandes en todo el mundo y cada una de esas religiones llegan a hablar sobre Jesucristo, sobre Jesús. Y en cuanto al mundo secular, algunos simplemente miran a Jesús como una figura histórica y nada más. Algunos lo miran como un gran maestro, como los judíos, y ahí paran. O simplemente lo miran como los de Islam. Él era un buen profeta de Dios. No como Muhammad, pero un buen profeta de Dios. Pero quiero que miremos, cuando estamos mirando sobre Jesús, Él es mucho más que eso para nosotros. Y Jesús nos enseña en gran manera a nosotros como sus discípulos muchas cosas que solamente vamos a encontrar en los evangelios. No vamos a encontrar eso en ningún otro lugar. Para el discípulo, Jesús es más que una figura histórica. Él es nuestro Salvador. Él es el Mesías. Él es el mismo Hijo del Dios viviente. Van y mediten en eso por un poco. Eso es lo que Él es para mí. Para el discípulo, Él es nuestro modelo perfecto en cual nosotros podemos seguir. Dice, el que dice que permanece en Él, o es decir, en Cristo, en Jesús, dice, debe andar como Él anduvo. Por esa razón llegamos a preparar o hemos llegado a iniciar este programa de lecturas diarias que están diseñados para ayudarnos a ser más como nuestro Salvador, de ser más como el Mesías, como el Hijo de Dios, ayudarnos a imitarlo. Por lo tanto, no dejemos de leer. Si nos hemos atrasado, no se preocupen. Comiencen el lunes en los textos que iniciamos en el lunes, en mañana. En los evangelios, como había dicho, en los evangelios llegamos a mirar que el Mesías nos deja grandes ejemplos para nosotros. Y una de las cosas que llegamos a aprender de Jesús es cómo podemos nosotros perseverar en la oración o ser constantes en la oración. Y honestamente no llegaríamos a mirar este aspecto de Jesús si no abrimos esos primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Fuera de allí yo no sé cómo estuvo la vida de Jesús. Fuera de allí yo no sé si Jesús llegó a orar a Dios o no.
Pero vamos a encontrar eso a través de las lecturas que estamos leyendo este año. Vamos a dejar que Jesús nos enseñe cómo ser constantes en la oración. Primeramente quiero que miremos la vida de oración de Jesús. Si había alguien que tenía una vida de oración fuerte y poderosa, era Jesús. Él tomaba el tiempo de hablar y hablar y hablar con su Padre Celestial. Y hay muchos en la historia de la Biblia que llegaron a hacer la oración parte de su vida. Daniel vino a ser uno de ellos, Esther, otro. Hay muchos antiguos que vivieron orando a Dios. Y Jesús no es nada diferente. Bien enfocado en sus oraciones, constantes en sus oraciones al Padre Celestial. Y cuando hablamos acerca de Jesús, Jesús quería que sus discípulos, aquellos que los estaban siguiendo, que mantuvieran una conexión con su Padre Celestial, una conexión directa, una comunicación directa con el Padre Celestial. Por lo tanto, Jesús toma el tiempo de hablar acerca de la necesidad de siempre persistir en la oración. Lo que dice en Lucas capítulo 18 y verso 1, dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y sigue hablando en esa parábola acerca de esa gran importancia. El punto es que Dios siempre va a estar listo para escuchar atentamente las oraciones de los suyos. Por lo tanto, nunca debemos de dejar de orar a Dios. En Lucas capítulo 11, noten lo que dice en Lucas capítulo 11, y es interesante mirar que muchas de las oraciones que están grabadas de Jesús las vamos a encontrar en el libro que ya hemos leído, que comenzamos en Lucas. En Lucas capítulo 11 y el verso 5 y adelante dice, les dijo también, supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a la medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque ha llegado a mí un amigo de viaje y no tengo nada que ponerle delante de él. Le responderá aquel desde adentro, no me molestes, ya está cerrada la puerta. Y mis niños están conmigo en la cama, no puedo levantarme para dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, ciertamente por la insistencia de aquel se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se abrirá. ¿Qué padre de entre vosotros, si su hijo le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Dios está atento a nuestras oraciones. Siempre está listo para escucharnos. Y da un ejemplo que no voy a ir en detalle sobre esto, pero tiene mucho que ver con las costumbres en esos tiempos. Pero la idea de estos versos es de que Dios va a escuchar. Simplemente no dejes de pedir, no dejes de orar. Sea constante en tu oración. Y quiero que miremos que Jesús no solamente habló acerca de esa necesidad de perseverar en la oración, no dejes de orar, sean constantes en la oración, sino que también fue el ejemplo perfecto de ello.
Porque con frecuencia vamos a mirar que Jesús estaba orando. Él practicaba lo que Él estaba enseñando. Algunos ejemplos de ello. Después de enseñar y sanar ahí en Lucas capítulo 5, Jesús con frecuencia, si analizamos su vida, con frecuencia después de enseñar a las personas, a las multitudes y haber sanado a gentes, Él se apartaba de las multitudes. ¿Y saben qué hacía? Oraba. Comenzaba a orar al Padre Celestial en Lucas 5:16. No solamente eso. En Lucas 6, cuando se llegó el tiempo de elegir a 11 varones, a 12 varones para llevar a cabo una gran obra. ¿Qué es lo que hizo? No nomás digo, ustedes van a ser mi equipo especial. Antes de tomar esa selección, Jesús se puso a orar. Y no solamente orar como nosotros, quizás con unos 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto. Se pasó toda la noche, registra Lucas, orando a Dios. Y eso es antes de elegir a esos 12 varones. Iba a ser una gran obra. Creo que nosotros haríamos la misma cosa. Yo quiero elegir las personas apropiadas. Y Jesús se pasó la noche orando al Dios Padre. Me imagino que lo que estaba diciendo durante toda esa oración. Después de alimentar a 5,000 y antes de que se llegara a hacer la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús estaba orando en Lucas 9:19. Cuando Él llegó al monte que le llamamos el monte de transfiguración, cuando Jesús demostró su divinidad, su gloria a 3 discípulos, a Pedro, Jacobo y Juan, lo cual manifestó, Él es el Mesías. ¿Qué es lo que dice que estaba haciendo Jesús? ¿Qué es lo que dice Lucas que estaba haciendo Jesús? Que estaba orando a Dios Padre. Estaba orando a Dios. Y es interesante que en el libro de Lucas se registra diferentes ocasiones en que Jesús llegó a orar, lo cual no se mencionan en los otros evangelios. Es interesante eso. ¿Quieres encontrar una oración de Jesús? Mira en Lucas. Busca en Lucas. Y vamos a encontrar muchas de ellas que no vamos a encontrar en Mateo, Marcos y Juan. El punto es, hermanos y amigos, sin duda Jesús tenía una gran vida de oración, bien fuerte y poderosa. Él quería que sus discípulos se acercaran a Dios, pero Él mismo dejó el ejemplo. Debemos de perseverar en la oración. Él estaba siempre orando a Dios Padre, especialmente sabiendo que Él tenía una gran obra que tenía que cumplir aquí en la tierra y no lo iba a poder lograr sin que estuviera cerca del Padre Celestial en oración, sin que Dios Padre estuviera con Él. Y Él estaba orando constantemente. Es una gran lección que aprendemos de Jesús. Su vida de oración poderosa fue. La segunda cosa es de que si Él oraba a Dios y demostró eso, y luego tenía seguidores, discípulos, Él iba a querer que sus discípulos hicieran la misma cosa. Y para poder lograr hacer eso, que sus discípulos llegaran a imitar lo que Él dejó, Él tenía que enseñarles a orar, ayudarles también a tener una vida de oración como Él lo tuvo.
poderosa. Jesús quería que sus discípulos tuvieran la misma relación con Dios Padre como Él la tuvo. Como Él la tuvo. En Lucas capítulo 11 y el verso 1, dice la palabra, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, dice, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Los mismos discípulos expresaron que tenían el gran interés de ser como Jesús, de querer imitarlo, de orar como Él oraba al Padre Celestial y saber cómo hacerlo y ser eficaz en su oración. Y tener esa misma vida de oración que Jesús tenía. Y por lo tanto en Lucas capítulo 11 y el verso 2 y adelante dice Jesús, Él les dijo, cuando oréis decid, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásenos hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Un gran maestro no solamente practica lo que está enseñando, sino que también ayuda a otros a comprender esas verdades. Ayuda a otros a obtener esas mismas verdades para que las pueda aplicar en su propia vida también. Eso es lo que hace un buen maestro. Y Jesús hacía esto. Noten lo que Jesús llegó a enseñar sobre la oración a sus discípulos. No voy a ir en detalle lo que dice aquí, porque no es un patrón que debemos de repetir palabra por palabra lo que dice en Lucas 11:2 y también en Mateo capítulo 6, como muchos lo llegan a decir. Y comienzan a repetirlo como si fuera ya prescrito y luego eso es lo que debemos estar diciendo. No es así, pero quiero que miramos lo que Jesús en realidad enseñó a sus discípulos sobre la oración. Primeramente, ¿qué debe de ser el enfoque de la oración? Jesús enseñó eso a sus discípulos. ¿Qué debe de ser el enfoque de la oración? En Mateo capítulo 6 y el verso 5 y 6 dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Noten, ¿qué era el enfoque de ellos? Dice, no hagan esto para ser vistos por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero dice, pero tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. ¿Qué debe de ser el enfoque de nosotros cuando venimos a Dios en oración? No es tus palabras hermosas, no es para que personas digan, mira, él sí es un cristiano. No es para recibir la gloria de hombres, para ser visto por los hombres. Y por eso dice aquí Jesús, ve a tu habitación, cierra la puerta para que tú enfoques en quién, en Dios Padre. Enfócate en Él. Es por eso que oramos en Dios. Él es nuestro enfoque cuando estamos orando, no nadie más. Y en ocasiones perdemos eso. Cuando oramos, perdemos la idea de la oración porque estamos orando más para nosotros y nos olvidamos que la oración es enfocada en Dios. Dios es el enfoque de la oración. También Jesús enseñó que debemos de orar por otros, que debemos de orar por otros también. En Mateo capítulo 5
En Mateo capítulo 5 y el verso 44 dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen. Eso es increíble, ¿verdad? Porque estamos hablando de personas que en alguna manera quieren causar daño a nosotros. Si éramos cristianos del primer siglo, esas palabras tienen mucho más impacto en la vida de ellos, porque muchos de ellos estaban perdiendo su vida por ser lo que eran cristianos, discípulos de Cristo. Y para nosotros en ocasiones puede ser que, ¿por qué voy a orar para alguien que me quiere causar daño? Para alguien que yo considero como un enemigo, alguien que en realidad no quiero tanto así. Mejor me enfoco en otras áreas en la oración. Pero Jesús está diciendo, incluso oren por ellos. Oren por ellos, por nuestros enemigos, para que vean la luz de la verdad. Debemos de orar por otros. Incluso aquellos que consideramos nuestros enemigos. Jesús tuvo muchos enemigos, pero ellos no fueron excluidos de su oración. En Juan 17, en el verso 9, Jesús estaba orando por los apóstoles y la obra que ellos iban a llevar a cabo. Y dice que le dice a Dios Padre que los guarde del mundo para que pudieran tener éxito. ¿Y saben qué? Que esa oración fue una oración muy efectiva. Nosotros somos testigos de ello. Nosotros estamos aquí porque esa oración fue escuchada por Dios. Los apóstoles tuvieron éxito en su obra y gracias a ello se estableció esta congregación local. Y todo regresa a esa oración de Dios, de Jesús, a Dios Padre, orando por los apóstoles, orando por ellos. Por lo tanto, debemos también nosotros y entender que debemos de orar por otros. También Jesús les enseñó a los discípulos que al orar, que tengamos fe. Tengamos fe en lo que vamos a pedir. ¿Verdad? Dice en Marcos capítulo 11 y el verso 24, dice, por esta razón les digo que todo por lo cual oran y piden, crean que lo han recibido y les será hecho. Tenemos que orar con fe a Dios. Ahora, no quiere decir que lo que pedimos se va a cumplir, porque siempre va a ser la voluntad de Dios. Pero cuando uno se presenta delante de Dios y está orando con si puedes, Dios, si acaso tienes el poder, no podemos entrar en una oración, en una plática con nuestro Creador y luego dudar en el poder de Él, dudar en lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Tenemos que tener fe cuando vamos a orar y Jesús enseñó a sus discípulos. Cuando vayan a oración, tengan fe. Dios los va a escuchar. Y si está dentro de su voluntad, lo va a hacer que lo reciban. No solamente eso, también Jesús les enseñó a sus discípulos que debemos orar en tiempos difíciles. En tiempos de adversidades, porque siempre van a haber tiempos difíciles, siempre van a haber tiempos de adversidades. Pero ¿por qué dijo eso? Noten lo que dice en Marcos 11 y el verso 36. Dice, velen pues en todo tiempo, orando para que tengan fuerzas para escapar de todas estas cosas que han de suceder y puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y el contexto de en que se escribió todo eso está hablando de la destrucción de Jerusalén. No eran momentos fáciles para nadie. Iban a pasar por muchas pruebas, muchas adversidades, mucho sufrimiento. Lucas mismo describe qué tan horrible fue toda esa escena.
Josefo describe siendo muy gráfico en su descripción lo que llegó a pasar. Eran momentos difíciles en gran manera. Pero el punto es, cuando se presentan adversidades, debemos de orar a Dios para que cuando se termine todo, yo pueda estar con los 2 pies en la tierra, parado, nosotros, las fuerzas para soportar lo que estaba pasando, lo que va a pasar. Eso es importante. Jesús enseñó eso. Jesús también llegó a enseñar que debemos tener la actitud correcta cuando nos presentamos ante Dios Padre y oramos a Él. Noten lo que dice allí en Lucas capítulo 18 y el verso 10. Dice 18:10, dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo de pie oraba consigo mismo. ¿Qué es lo que habíamos mirado? El enfoque es Dios, no los hombres. Está un problema ahí. El fariseo de pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Pero el publicano, un gran contraste aquí, pero el publicano de pie a cierta distancia no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Os digo, dijo Jesús, os digo que éste descendió a casa justificado en lugar del primero. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando oramos a Dios, tenemos que tener la actitud apropiada. Debemos de ir delante del Padre Celestial con una actitud de humildad. Nosotros no somos nada delante de Dios. Algunos comentaristas hablan acerca de nosotros en comparación con Dios, somos gusanos. No somos nada delante de Dios. Y no podemos presentarnos ante Dios como si somos todo, como hizo este fariseo. Tenemos que tener la actitud correcta al orar. Y todo eso enseñó Jesús a sus discípulos. Jesús quería que sus discípulos supieran muy bien cómo acercarse a Dios en oración, porque sabía que tendrían una gran necesidad de su dirección y tendrían una gran necesidad de su protección. Simplemente analicemos todo el Nuevo Testamento y vamos a lograr ver esa verdad. Discípulos necesitaban la dirección de Dios y su protección. Y por último, nosotros, como Jesús, hemos llegado a mirar que Jesús no solamente practicó lo que enseñaba, y enseñó y ayudó a otros a aprender cómo orar. Por lo tanto, nosotros hoy en día también debemos ser constantes en la oración. Debemos de tener una vida de oración poderosa como lo tuvo Jesús. Una vida de oración fuerte como la tuvo Jesús. Y como discípulos de Jesús debemos de ser constantes en la oración. En Hebreos capítulo 4 y el verso 16 dice: acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Sí, con confianza, dice el autor de los Hebreos. Debemos de sentir esa confianza con Dios, nuestro Creador, el que diseñó todo este plan de redención, y poder sentir esa confianza de poder hablar con Él. Hay confianza para el cristiano por lo que llegó a ser Cristo Jesús en el madero,
Gracias a Él nos podemos acercar a Dios con esa confianza. ¿Sí saben que en los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes amarraban sus pies cuando entraban en el lugar santísimo? Porque nadie podía entrar ahí sino el sumo sacerdote. Y si moría él, por eso lo amarraban para poder sacarlo de ahí. ¿Ustedes piensan que esa era gran confianza allí? Nosotros, por lo que llegó a ser Jesús, deberíamos de siempre estar orando, porque yo puedo acercarme a Él, a Dios, cuando quiero. Eso nos debe de motivar constantemente, orar a Dios, que tenemos esta confianza de poder hacerlo. Jesús, al ascender al cielo, quería que sus discípulos continuaran en su vida de oración. No se aparten de ello. No abandonen ello. Es bien importante. Háganlo parte de su vida. Y noten, y eso es lo que exactamente los cristianos del primer siglo llegaron a hacer. Hicieron la oración parte de su vida. Al esperar el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 1 y el verso 14, estaban muchos en el segundo piso. Los apóstoles y otros estaban ahí con ellos. Y noten qué es lo que estaban haciendo. Estaban orando. Estaban orando. No se había iniciado la iglesia, pero ya es un buen inicio. Oración. Muy bien. Muy bien. Brincamos algunos capítulos más adelante, en el capítulo 4 y el verso 31. Después de ser perseguidos, Pedro y Juan, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban orando a Dios. Estaban orando a Dios. Buen trabajo. Están siguiendo el ejemplo de su maestro. Cuando miramos en Hechos capítulo 12, se están poniendo bien pesadas las cosas. No es fácil para un cristiano. Los judíos los están odiando más y más y más. Esta secta, lo cual ellos le llamaban, que se había levantado, y habían algunos que habían muerto. Uno de ellos era Jacobo, hermano de Juan, que murió a filo de espada. Y luego lo que llega a suceder en esa persecución es que Pedro llegó a ser encarcelado y estaba en camino a morir de la misma manera. Y noten lo que dice la palabra en cuanto a lo que llegó a suceder. En Hechos 12:5 dice que la iglesia no cesaba de orar por Pedro y la circunstancia en que se encontraba. Era difícil perder a Pedro, como era difícil perder a cualquier de los discípulos. Esteban, al finalizar su vida, sus últimos suspiros, ¿qué es lo que hizo? Comenzó a orar por aquellos que le estaban tirando las piedras. Los cristianos del primer siglo manifestaron un espíritu de perseverancia en la oración. Y dejaron un buen ejemplo para nosotros también de hoy en día. Nosotros tenemos que seguir adelante, perseverar en la oración también. Así como Jesús lo demostró, así como nuestros hermanos del primer siglo lo demostraron en su vida también. Colosenses capítulo 4 y el verso 2 dice Pablo a la iglesia de Colosas: perseveren siempre en la oración, vigilando en ella con acciones de gracias. No dejen de orar. En 1 Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar. Me imagino que tantos de nosotros hemos llegado a orar como Jesús oró antes de elegir a los apóstoles. Toda la noche. Wow. La oración, sin duda, debe de ser una gran parte de la vida del discípulo de Jesús, como también lo fue para él. Y eso lo encontramos en los evangelios. No vamos a encontrar eso en ningún otro lugar. Jesús, la oración era bien importante.
necesaria. Y cuando necesitaba más al Padre, se hincó en el huerto de Semaní, comenzó a orar fuertemente. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Que se miraban como gotas de sangre, sudor como gotas de sangre. Tan intenso estaba orando Dios, Jesús. La oración debe de formar parte de nuestra vida cada día. En Efesios capítulo 6, y aquí podemos finalizar nuestra lección, en Efesios capítulo 6, y eso es algo que vamos a tratar en las clases de allá atrás, la provisión. Después de la armadura, la provisión que Dios nos da a todo cristiano. Noten lo que dice en Efesios capítulo 6, verso 8, dice, después de tomar toda tu armadura, ármate bien como soldado de la fe, dice Pablo, orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. En parte de tener toda esta armadura, lo cual nos ayuda a nosotros, no vamos a vencer a Satanás sin tener una comunicación directa al Padre Celestial. Jesús venció. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Estaba orando. Nosotros podemos vencer. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar orando. Tenemos que seguir orando. Jesús para un discípulo es más que una figura histórica. Él es el Mesías, Él es mi Mesías. Él es mi Salvador. Él es el Hijo verdadero de Dios. Eso es lo que es Jesús para nosotros. Y para el discípulo, Él es ese modelo perfecto en el cual nosotros podemos mirar ejemplos tras ejemplos tras ejemplos, en cual yo puedo seguir sus pisadas, imitarlo y vivir una vida que va a agradar a Dios y que me va a llevar a morar con Él por una eternidad. Pero solamente a través de los evangelios vamos a lograr mirar que Jesús llegó a perseverar en la oración. Ningún otro lugar lo vamos a encontrar. Sin los evangelios no podemos ver la vida de oración de Jesús. Por lo tanto, hagamos el esfuerzo de seguir adelante, de continuar en nuestra lectura de este año. Seguir adelante pasando ese año con Jesús. Este año con Jesús. Y viendo cómo Él era. Cómo Él fue. Cómo Él vivió. Cómo Él actuó. Cómo Él habló. Para que yo pueda llegar a ser la misma cosa. Y orar como Él llegó a orar. Perseverarás en la oración como Jesús.